Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto ver sus rostros nuevamente. Y hoy, en esta mañana, hermanos, pues estoy agradecido con Dios, porque ya mañana por fin voy a tener solución a mi problema que ya traigo arrastrando algunos años, por lo cual pido sus oraciones, hermanos. Mañana es a las 11 la cirugía. Espero estar listo para el jueves y poder predicarles, poderles seguir enseñando. Gracias a Dios por la provisión. Y también doy gracias a Dios por mi yerno, que precisamente como ustedes escucharon, pues debería de cubrir el 100%, pero bueno, ya con el 50% ya es ganancia. Gracias a Dios por ello. Muy bien. Hoy, hermanos, en esta mañana quisiera compartirles este tema acerca de un pasaje que se conoce mucho. La mayoría de nosotros lo conocemos de memoria, pero lamentablemente es de los pocos pasajes que poco se practican, porque este pasaje tiene que ver con el perdón. ¿Y quién de aquí de los presentes? Y con toda honestidad, no les voy a pedir que levanten su mano, contéstense ustedes mismos de manera mental, medítenlo, piénsenlo un poco, pero ¿quién de ustedes no tiene algún problema con algún hermano, con alguna hermana, con algún familiar que le haya ofendido? Piénsenlo un poquito, medítenlo. Ténganlo ahí en su mente, si es una o dos o hasta más personas, ténganlas ahí en su mente. Ahora, a la otra pregunta. Piense usted, ¿cuántas veces ha ofendido a hermano? También piénselo. Piense en una, dos, tres personas que usted lo ha hecho, piénselo. Piense esas dos cosas en esta mañana, porque, hermanos, hoy quiero compartirles algo que el Señor Jesucristo ha dejado instrucciones precisas para el perdón. Hay condiciones, hay personas que lamentablemente quieren ser perdonadas, pero no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón. Y muchas veces nosotros, al no tener un conocimiento bíblico, pues lamentablemente tenemos o vivimos un cristianismo infantil, un cristianismo que no sabe cómo proceder, y preferimos mejor quedarnos callados, porque callados nos vemos más bonitos. Así nos dice la gente, así nos dice el mundo, pero Cristo no dijo eso. Cristo en este pasaje es muy claro y muy enfático en cuanto a la condición para poder perdonar a alguien. Y también, si nosotros hemos ofendido, para que nos perdonen. Es por eso que las dos preguntas, es una confrontación, y también es seguir las órdenes del Maestro, de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Ahora, cuando vienen las confrontaciones, hermanos, porque las relaciones interpersonales son tan impredecibles, hay ocasiones, hermanos, que si somos honestos, nos agarran, como se dice coloquialmente, ¿verdad?, en nuestros 5 minutos, y híjole, hermano, somos intratables, nos tienen que hablar con pincitas, porque si no inmediatamente reaccionamos y ofendemos. Y también pasa lo contrario, que nosotros a veces andamos con toda la pila del mundo, andamos bien alegres, jijiji, jajaja por aquí, y a veces en esa euforia que nos ha causado algunas circunstancias de la vida que nos tiene felices, contentos, o andamos en la carne, también en los 5 minutos de la carne fuera del espíritu, que ojalá y fueran 5 minutos, ¿verdad? Pero llega una persona y le vemos y sin querer también le ofendemos, o decimos algo de esa persona, simplemente nuestra carne sale a relucir, inventamos, chismeamos, ofendemos, y estamos en la misma situación. Y cuando viene la confrontación, hermanos, es ahí donde viene el problema, porque nos han enseñado que para yo poder perdonar, y si no me piden perdón, pues yo tengo que perdonar para que yo sea sanado, y eso es una realidad, es bueno. Mas sin embargo, hermanos, cuando se trata del perdón, hay una condición para poder perdonar a alguien, y también la misma condición se aplica. Si yo he ofendido, yo también tengo que cumplir con una condición. Y cuando vienen estas confrontaciones, hermanos, vean qué cosas encontramos en la palabra del Señor, cuando Él precisamente en el versículo 15, quiero que me acompañen, hermanos, ahí donde hicimos la lectura. Usted no está viendo el pasaje en pantalla, vaya a la lectura, Mateo 18, y vea el versículo 15, por favor. Dice ahí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice la Biblia? Has ganado a tu hermano. Ahora sí,
Vaya a Lucas, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 3, y vean, hermanos, lo que el Señor dice ahora en este pasaje. Mirad por vosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la orden? Que nosotros veamos por nosotros mismos. Y dice exactamente el mismo contexto: si tu hermano pecare contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Guardar silencio? ¿Aguantarte? No, ¿qué dice? Repréndele. Luego dice: y si se arrepintiere, perdónale. Una pregunta más, hermanos. ¿Debemos sacrificar la verdad en el nombre del amor? No se puede y no se debe. Hermanos, el amor y la verdad son inseparables. El amor y la verdad son inseparables. Siempre van juntos. Y el perdón es igual. El perdón, hermanos, es igual. La reprensión y el arrepentimiento siempre van de la mano. Es una ecuación bien simple. Reprensión, la ecuación del perdón es bien simple. Para que exista perdón, hermanos, tiene que haber la ofensa, después la reprensión, después el arrepentimiento, que da como resultado el perdón. Eso no va separado, hermanos, siempre tiene que ir junto, porque son las instrucciones. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor Jesús, no dice el pastor, no dice un hermano, no dice tu abuelita, dice el Señor Jesús, repréndelo. Y es aquí donde vienen los problemas, ¿verdad? Porque tanto el ofensor no quiere ser reprendido, y lamentablemente el ofendido tampoco quiere reprender. Entonces, ¿qué pasa aquí? Satanás gana ventaja y siembra discordia en esos dos hermanos. Y al no haber reprensión y no haber perdón, se hace un distanciamiento y no se cumple lo que el Señor Jesucristo está diciendo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Lamentablemente, como no hay reprensión de un lado, del lado del ofendido, y no hay arrepentimiento del lado del ofensor, no se gana al hermano, sino se pierde al hermano. Es donde Satanás, hermanos, mucho cuidado, acuérdense que es astuto, y es muy astuto en las relaciones interpersonales. ¿Qué te hace pensar a ti, amado hermano, amada hermana, que tú y yo algún día no vamos a tener un desencuentro? Por cualquier cosita, algún cambio del tono de voz que no fue de tu agrado, alguna palabra que te sonó mal, puede pasar. Nadie está exento de enfrentarse a este tipo de situaciones. Aquí lo importante es que todos estemos atentos para que Satanás no gane ventaja y pueda anidar rencores en el corazón de las dos partes. Así que es importante, hermanos, el amor y la verdad son inseparables, y el perdón es igual. Reprensión y arrepentimiento, hermanos, van de la mano, siempre van juntos. Ahora, ningún otro mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es más comúnmente ignorado y evitado que el que encontramos en Lucas 17 y Mateo 18 acerca del perdón. Porque pocas cosas, hermanos, crean más perturbación y hostilidad de algunos hermanos y el ser más apreciado por otros que los intentos por obedecer estos pasajes acerca del perdón. Porque, híjole, hermanos, para perdonar se requiere de las dos partes. Siempre se requiere de las dos partes. Más de un hermano bien intencionado nos van a advertir que si nos empeñamos en este tema de perdonar o de reprender, nos podremos estar haciendo perder amigos y ser menos popular en la iglesia. Eso normalmente lo traemos arrastrando desde la escuela, ¿se acordarán? Que te gustaba ser el popular de la escuela y hablaban mal de ti y lo ignorabas porque no querías perder esa posición, ya le ibas a reclamar y como querías seguir siendo popular, mejor te aguantabas, y es algo, hermanos, que no es sano. Lamentablemente todas esas costumbres, malos hábitos, los arrastramos a las cosas de la iglesia, pero gracias damos a Dios que Él tiene la solución, porque los problemas no terminan, amén. Lamentablemente, hermanos, las relaciones interpersonales son así tan impredecibles que de un día para otro una relación puede terminar. Y el Señor Jesucristo nos enseña a través de esta porción la disciplina y el perdón en la iglesia. Y tiene que ser, hermanos, de común acuerdo. Cada uno debe de hacer su parte.
parte. Y pues, ¿cómo puede ser esto, hermanos? ¿Cómo sucede? ¿Por qué pasa esto? Bueno, podemos entender la aversión del mundo. Escuchen bien, la aversión que tiene el mundo a los principios de conducta cristiana. Pero no deberíamos esperar nosotros los cristianos que, en especial los ministros, ¿verdad?, los pastores, los líderes, amaran la verdad y la pusieron en práctica. No debería de ser así. Personalmente, hermanos, creo que se debe de valorar más la amistad y la comunión de aquellos que han tenido la amabilidad de corregirnos y llamarnos la atención si estamos en un error, porque entonces estamos ante un hermano verdadero, ante un amigo de verdad. Y dice el Proverbio 27, versículos del 5 al 6, mejor, dice, es la reprensión manifiesta que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y alguien que lo vivió en carne propia fue el propio Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él mismo decía, aquel que moja el pan conmigo. Si usted no sabe lo que significa en la tipología, otro día se lo comparto, hermanos, pero es algo sumamente especial. Solamente alguien con quien tenías una relación íntima, de verdaderos amigos, de camaradas, podías dejar que mojara el plato contigo. Es así como darle casi de tu propia cuchara. Y esa es una situación que tenemos que comprender. Y Jesús dice, fieles son las heridas del amigo, mas engañosos son los besos del enemigo. ¿Cómo fue traicionado Jesús? Con un beso. Así que la mayoría, hermanos, de quienes profesan ser cristianos, este mandamiento es venenoso. Y como todo lo que consideramos peligroso, venenoso y hasta impopular, lo evitamos. ¿Para qué le digo yo, pastor? ¿Para qué le reprendo? Luego se va a enojar, luego me va a dejar de hablar, luego va a ser más con los demás hermanos, se va a juntar, va a hablar más de mí. No, hermanos. La Biblia dice que tenemos que reprender. Si a mí me ofendieron, tengo la autoridad dada por Dios de reprender a quien me ofendió. Y dice la Biblia, hermanos, que es un mandato. Ahora, vean, hermanos, la naturaleza humana, porque pareciera ser más un problema interno, un problema del vientre. Los hombres, y hablo en el género humano, ¿verdad? En el género humano, no estoy hablando del varón, el género humano, los hombres no tienen ni el valor para decir una palabra de reprensión, pero tampoco tienen el estómago para recibirla de otros. Porque a nadie nos gusta que nos estén reprendiendo, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos llamen la atención, a nadie nos gusta que nos estén regañando. Pero vean, hermanos, estos versos no son los únicos que nos instan a practicar el Proverbio 27. Les voy a leer 3 pasajes, si son rápidos búsquenlos, si no solo apúntenlo. Pero dice la palabra de Dios, y quiero que al final de cuentas les voy a hacer una pregunta y contesten. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Primera de Timoteo 5:20. Ahora, Tito capítulo 1 versículo 13. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Tito 1 versículo 13. Uno más. Tito capítulo 2 versículo 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Estos pasajes tienen 2 cosas en común. Número 1, hablan de ¿qué? ¿De qué? De reprender, de la reprensión. Y vean cómo, con qué categoría, tanto Pablo diciéndole a Timoteo y a Tito, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reprender. Ahora tienen otra cosa en común. Estos 3 pasajes están en cartas pastorales. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante qué significa. Pero al estar en cartas pastorales, es obvio quién lo debe de hacer. Amén. Y en muchas otras formas, hermanos, este precepto es establecido en el trato de Dios con su pueblo, y en toda la Biblia está escrita.
Hermanos, muchos predicadores pueden ser valientes y reprender con ferviente indignación en un sentido general desde la seguridad y dignidad que da el púlpito. Pero cuando se trata de encarar personalmente a un ofensor o declarar a alguien claramente, hermanos, pues el fervor se enfría y su deber se ve comprometido. Por eso es importante, hermanos, entender lo que significa la reprensión bíblica. Porque no es lo mismo, hermanos, reprender a la manera humana que reprender a la forma que Dios ha establecido. Y vamos a establecerlo, hermanos, en dos caminos. Porque, como les dije, el amor y la verdad son inseparables. Y la verdad, hermanos, siempre duele. ¿Amén? Siempre trae dolor. Siempre es algo que confronta. Así que, hermanos, ¿debemos de sacrificar la verdad en el nombre del amor? De ninguna manera. No se puede y no se debe, porque no es bíblico y no es sano. No estaríamos siendo sanos en la fe, como dijo Tito. Dios en su palabra, hermanos, nos manda hablar la verdad, aunque duela, pero en amor. Nos manda hablar la verdad en amor, aunque duela. Nunca callar ante el pecado. Escúchame bien, hermano. Analiza bien antes de que quieras reprender a alguien. Nunca callar ante el pecado o lo que es pecado y un error doctrinal. Porque es ahí, hermanos, donde no sabemos reprender. Cualquier cosita que vemos, hasta porque el hermano Ricardo trae las agujetas desabotadas, ya lo vamos a reprender. Eso es pecado. Es un error doctrinal. Entonces no hay nada de reprensión, ¿no? Es un error humano. El que se va a caer va a ser él. Hay que estar ahí para aplaudirlo, para levantarlo, para burlarse de él. Después de burlarlo lo podemos levantar, ¿verdad? Es la verdad. Pero vamos a seguir, hermanos, estos dos caminos, porque hay dos caminos para resolver cualquier conflicto entre hermanos. Siempre dos caminos: el camino bíblico y el camino del mundo. Y vamos a ver las diferencias, porque posiblemente, hermanos, más de una vez hemos cometido el error en el acto de perdonar o de reprender a alguien, no siguiendo lo que el Señor Jesucristo ha dejado en su palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Porque la vida cristiana, hermanos, es de todos los días. La vida cristiana es la vida misma, en todos lados, en la escuela. No dejas de ser cristiano en la escuela, ¿o sí? No dejas de ser cristiana en el trabajo, ¿o sí? Espero que no. Y hay que ser cristianos en todos lados. Y en todos lados, hermanos, va a brincar ahí algo que no nos va a parecer y va a venir una confrontación, va a venir una ofensa. Pero, ¿cómo la tratamos? ¿A la manera del mundo? ¿A la manera de Dios? Eso lo vamos a averiguar en esta mañana. Así que el tema de esta mañana, hermanos, pongan atención. El título se llama ¿confrontación o diplomacia? ¿Cómo resolverás todo esto? ¿Confrontación o diplomacia? Y ahorita, con todo lo que está pasando en el mundo, con tantas guerras, con todo esto, hermanos, esto lo tenemos que tener bien presente. ¿Confrontación o diplomacia? Vamos a ver número uno, hermanos. Y primero quiero que veamos el camino bíblico. Vamos a ir aprendiendo por qué primero puse ese. El primero es el camino bíblico. Y el camino bíblico, como número uno, hermanos, en las ofensas es la confrontación. Número uno, la confrontación. Porque Cristo dijo: si alguien peca contra ti, échale montón. ¿O qué dice? Ve tú y él solos. Confrontación. Muy bien, ¿qué significa la confrontación? La confrontación, hermanos, es la expresión o razonamiento con que se reprende a alguien. Es una reprimenda. Vean todos los significados, qué interesantes. Reprimenda, reconvención, regaño, recriminación, amonestación, admonición, apercibimiento, increpación, censura, vituperio, reproche y el que más me llamó la atención, sermón. Por eso nos paramos a sermonear todos los domingos, ¿verdad? Y es una realidad. Y no es así como le decíamos a las mamás cuando nos estaban regañando: ya vas a empezar a sermonear. Muy correcto, muy bien aplicado.
porque el camino bíblico es la confrontación, que su significado principal es la reprensión. Y la palabra reprender significa acto o acción de corregir, de amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Literalmente, hermanos, el significado de lo que Jesús le dijo a Pedro: si tu hermano peca contra ti, ven y repréndele. Pero hay una condición: solos. Se hace la confrontación, se hace solos. No va uno antes, porque luego cometemos el error, ¿verdad?, de que, por ejemplo, a mí me ofendieron y le voy a contar a los demás. Y los demás, que me la tienen en el entierro. Ese es un error. Porque tú, hermano, si tú te sientes ofendido, tú, dice el Señor, ve con esta persona y arregla tu asunto. No se trata, hermanos, de irle a contar a todo el mundo, porque vas a hacer un chisme y tú vas a ser el culpable, y el pecado va a ser mayor para ti, porque ahora vas a crear división. Andas buscando aliados para echarle un montón a esa persona, y eso es un error. Eso es lo que ve a Jesús, o qué es lo que acabas de decir: tú y él solos. Y lamentablemente, hermanos, siempre vamos corriendo con mami, ¿verdad? Ay, mamá, me hicieron bullying en la escuela. Pues defiéndase. Pues lo mismo es en la vida. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? Hay edades, pues sí, hay que ir con los papás, pero ya estamos hablando de adultos, de cristianos, y tenemos que entender que si a mí me ofendieron, no pueden andar diciéndole a todo el mundo: ay, fíjate que el hermano tal, la hermana tal, me dijo, me hizo, me dio feo. No, hermano, hermana, si usted se siente ofendida, vaya y reprenda al hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero el problema es que no seguimos las instrucciones de Dios, ¿verdad? Somos tan viscerales que lamentablemente siempre seguimos el camino del mundo. Por eso puse primero porque tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo dice. Hermanos, esta acción fíjense, hermanos, de reprender, amor y verdad van de la mano. Esta acción de reprender es realmente, hermanos, una acción que busca restaurar a la persona y ayudarla a cambiar su comportamiento o su actitud. Ese es el proceso y ese es el procedimiento que Jesús quiere. En Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Este proverbio lo hemos visto muchas veces. El escarnecedor, hermanos, es aquel persona burlona, que se burla a propósito o que habla a escondidas burlándose de una persona o de una actividad con tal de hacer daño. Ese es un escarnecedor. Y el Señor va a tratar con él directamente. Amén. Se nos dice que no lo reprendamos. ¿Por qué? Porque nos va a aborrecer. Es decir, vamos a perder el tiempo. Pero dice: corrige al sabio y te amará. Aquí nos toca ponernos en la posición de sabios cuando nos toca ser reprendidos. Y cuando nos reprenden, dice la Biblia, tenemos que saber amar. Y si yo estoy en lo bíblico, siguiendo el camino de Dios, si a mí me reprenden, yo voy a amar más a esa persona, porque sé que entonces esa persona no busca agredirme, busca restaurar y corregir mi error. Ahora les vuelvo a recordar: tiene que ser un pecado o un error doctrinal, no a cualquier otra cosa que a veces solamente vemos la paja ajena, ¿verdad? Y no estamos viendo la viga. Pero tenemos que ver, hermanos, y con lo que el Señor está diciendo. Obviamente, hermanos, hay una y mil maneras de ofender, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la reprensión bíblica, hermanos, debe de ser realizada con amor, con verdad y también con humildad. En la reprensión no debe de haber un juicio ni una condenación, sino tenemos que buscar su crecimiento espiritual y moral, porque ese es el procedimiento y el propósito. Efesios 4:15, vamos a Efesios 4:15, por favor. Dice la Biblia ahí, hermanos, precisamente hablando de lo mismo, en el mismo contexto. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, porque no van separados, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo nuevamente le da la autoridad a Jesucristo cuando le dijo aquel tiempo a los apóstoles acerca del perdón. Nos exhorta a hablar la verdad en amor, lo cual implica confrontar el pecado con misericordia y con compasión. ¿Cómo te gustaría a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, de todas las milésimas, las millones, las miles de veces, hermanos, que hemos ofendido al Señor, cómo quisieras que nos tratara Él? ¿Con amor y compasión? ¿O con látigo? Con amor y compasión. Así que Él espera lo mismo de nosotros. Por eso tenemos que confrontar el pecado con misericordia y con compasión, no con juicio ni con condena, porque solamente hay alguien que es capaz de enjuiciar y condenar, y se llama Jesús. Amén. Nosotros no. Es importante, hermanos, destacar que la reprensión, es aquí donde debemos entender esto muy importante, debe de ser llevada a cabo por aquellos que están autorizados o tienen autoridad sobre el individuo, como padres, como líderes espirituales, consejeros y principalmente los pastores. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si un hijo, o yo veo que el hijo de un hermano se está portando mal o está en un pecado, ¿quién es el que tiene que reprender? ¿Tú o el papá? ¿Entendemos? Es sobre quien está la autoridad. De la misma manera, hermanos, en la iglesia los líderes espirituales, o los consejeros o los pastores son los que tienen la autoridad dada por Dios para reprender a un miembro de la iglesia que esté cayendo en pecado o que esté en errores doctrinales. La reprimenda, hermanos, bíblica debe de ir acompañada de un espíritu de perdón y reconciliatorio. Pero vean, hermanos, lo que dice Eclesiastés 12. Es el último capítulo de Eclesiastés. Pero ¿qué palabras utiliza aquí el predicador? Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Vean lo que dice ahí con esta categoría. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables. ¿Cómo debe de ser la reprensión? Con palabras agradables. Para que vean, hermanos, la diferencia en reprender a la manera bíblica o a la manera del mundo. Seguimos leyendo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Nuevamente no va separado. Las palabras de los sabios, fíjense, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Fíjense, hermanos, la verdad duele. Cada predicación, si Dios te habla verdaderamente en algún punto, pues duele, ¿verdad? Pero yo no puedo sacrificar la verdad sabiendo que te va a doler con tal de que no te molestes, porque no sea que te molestes y el próximo domingo decidas no venir a la iglesia. Yo no puedo callarme la verdad aunque te duela, porque la palabra de Dios dice que son como clavos hincados las palabras que da un pastor. No se puede sacrificar la verdad por el amor, hermanos, porque van de la mano. Tienen que ir juntos. La reprensión, hermanos, cada domingo, si usted se siente reprendido o sintió la predicación muy fuerte o sintió que ya se le está echando pedradas, ninguna de las tres cosas, hermano. Dios le está hablando a usted. Y si alguien le está reprendiendo es Dios. Y si usted siente que se le está echando pedradas, hermano, es su conciencia. Su conciencia que sabe cómo usted la trae y el Señor le está hablando. Por eso dice que esas reprensiones dadas por un pastor son como clavos hincados. Imagínense, hermanos. Yo sé que duele, yo también estuve en la posición. Y es lastimoso muchas veces, pero es bueno. Porque entonces quiere decir que la persona que me está reprendiendo me ama. Y yo les amo, hermanos. No creen que a mí me gusta estar en la posición de caer resbordos. O de que, ay, el pastor ya va a empezar con su santidad. Ay, el pastor ya está hablando de mí. No, hermano. Ninguna de las 25 cosas que pensaste. Usted debe de entender que la palabra de Dios es la que gobierna una iglesia, no son las del pastor. Por eso debe de haber mucha Biblia en cada predicación, para que entiendan que la palabra es de Dios y no de los hombres. Amén.
Así que el propósito, hermanos, es que se nos exhorta a hablar la verdad en amor. Y eso es tan difícil, que estamos acostumbrados a seguir el camino del mundo. Por eso tenemos que aprender primero esto. Así que, hermanos, la confrontación, fíjense bien, hermanos, escuchen bien, la confrontación es el camino de la verdad, es el camino de la honestidad, es el camino de la exposición, es el camino de la luz, es el camino de la limpieza, de la corrección, pero involucra lágrimas, dolor, angustia y el riesgo de ser rechazado. Eso es todo lo que tiene que ver con la confrontación. La confrontación bíblica, que es la reprensión que habla Jesús, hermanos, no es sinónimo de odio ni de enojo. Si usted va a reprender a alguien con un sentimiento de enojo y de odio, no está siguiendo el camino de Jesús, está siguiendo el camino del mundo. La reprensión bíblica no es sinónimo de ir con odio ni enojo, sino en amor, porque la verdad debe de ser expuesta con mansedumbre, con paciencia, con reverencia y con humildad. Eso, hermanos, es amor bíblico. Es el camino bíblico a seguir. Dice Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mucha Biblia, pastor, por supuesto. Por supuesto. ¿A qué yo me gusta que me reprendan si no hay mucha Biblia? Porque lo que habla es el Señor. Amén. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, ponga atención. Vosotros que sois espirituales, o sea, el camino bíblico, restaurarle. ¿Para qué sirve la reprensión? Para restaurar. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. He aquí el punto, ¿verdad? No sea que tú también seas tentado. Es aquí donde tenemos que comprender, hermanos, la confrontación bíblica. Si yo voy a reprender a alguien por algún pecado, algún error doctrinal, primero me considero, a ver si no estoy viendo la paja ajena, ¿verdad? Me considero a ver si no estoy yo en lo mismo o incluso hasta en algo peor. Porque lamentablemente, hermanos, catalogamos los pecados de grandes y pequeños, como cuando pertenecemos a la religión popular, ¿verdad? Hay pecados, ¿cómo les llamaban? Pecados mortales y pecados, ¿qué? Capitales. O como catalogamos las mentiras, mentiritas blancas y mentiritas grandes, mentiritas piadosas, tantito peor, ¿verdad? No, hermanos, eso no existe. Como la brujería blanca, la brujería negra, ¿hay alguna diferencia? Ninguna, hermanos. Lamentablemente así lo hacemos, pero precisamente la Biblia dice, hermanos, si yo voy a confrontar a alguien y le voy a hacer ver su error, primero me considero. Porque a lo mejor esa persona, yo la vi, anda pisando lugares, un bar, un lugar donde venden bebidas alcohólicas, yo qué sé, pero yo soy chismoso. ¿Tengo derecho yo a recriminarle? Por supuesto que no. Considérese primero usted antes de querer aprenderle algo a alguien, porque el que está libre de pecado puede lanzar la primera piedra. Y es aquí donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Es aquí donde dices, ay caray, segunda a los tesalonicenses. Vaya usted a carta, segunda a los tesalonicenses, y vea lo que dice el Señor, capítulo 3, versículo 14. Segunda, Tesalonicenses 3, 14. Dice ahí la palabra de Dios. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, porque nosotros nos quedamos con el versículo 14, ¿verdad? Pero vean lo que dice el 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestarle como hermano. Aquí cambia la cosa, ¿verdad? No mutilemos la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces vemos este pasaje y decimos, ya ve, pastor, no ni siquiera hay que hablarle, no hay que juntarnos con él. Es un carnicero. Y la Biblia dice que con el tal ni aún comáis. ¿Y tú cómo estás? Chismeando, viendo pornografía. ¿Estás en calidad espiritual para tú poderle recriminar a alguien? Así que, ¿qué nos dice el Señor, hermanos? Hay que señalarlo, pero no para burlarnos de él o hacer leña del árbol caído, como se dice coloquialmente,
sino que dice, no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Pero cuál es el propósito? Dicen, pero no lo tengas por enemigo, sino que dice la Biblia, hermanos, porque el propósito no es rechazar al hermano, sino que se avergüence. Y la palabra de avergonzar no es para recriminarle, enjuiciarle, atacarlo, hacer lo que no es digno de mi amistad, sino que dice la Biblia para que se arrepienta. Si una persona no siente vergüenza por sus hechos o por su pecado, imposible que se arrepienta, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dice, repréndele, tú y él solos. Y si te oyere, ganaste a tu hermano. Si no, se perdió. Hermanos, Dios no desea el rechazo, sino el arrepentimiento de las personas. Por eso existen estos procedimientos. Y vean, hermanos, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vaya rápido por la Biblia, hermanos. Primera de Pedro 3, capítulo 15, nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Para qué propósito? Para crecer en Cristo. Para crecer en Cristo. Lamentablemente, hermanos, este es el camino que menos se practica, porque tal vez no lo conocíamos o creíamos que estábamos haciendo bien. Porque mutilamos los pasajes. Mutilamos los pasajes a nuestra conveniencia. O por ejemplo, cuando leemos Tesalonicenses 3:14, ahí vemos y decimos, no, entonces ahí me quedo. Pero no lees el que sigue, ¿verdad? Que habla del amor. No lo tengáis por enemigo, sino que dice amonestarle como a un hermano. Y no hay hermano más unido que un hermano. Así que vean, hermanos, la diferencia de cómo tratar y resolver las cosas. ¿Tienes algún conflicto con algún hermano, alguna hermana de la sangre o de la iglesia? Considere qué camino está usando, porque ahora vamos a pasar, lamentablemente, al camino más usado, el camino del mundo. Y adivinen cuál es: la diplomacia. Pero pastor, ¿qué tiene la mano de diplomacia? Nada. Vean lo que significa diplomacia. La diplomacia es el arte y la práctica de construir y mantener relaciones y de llevar a cabo negociaciones con personas utilizando el tacto y el respeto mutuo. No, pastor, pues hasta ahorita no le encuentro ninguna cosa negativa. Seguimos leyendo. La diplomacia es tener tolerancia que permite estar abierto a experiencias distintas a las propias. ¿Ya ve, pastor? La diplomacia es tener comunicación eficiente, la cual facilita comunicar las opiniones. Entonces, ¿por qué es el camino del mundo, pastor? El camino de la diplomacia, hermanos, es el camino del mundo. Ustedes pueden ver la diplomacia aplicada en las guerras que tenemos en estos momentos. ¿Hay algo de trasfondo en la diplomacia? ¿O la diplomacia está corrompida? Porque la diplomacia como tal no tiene nada de malo. Amén. Ahora vamos a ver. Cuando Satanás introduce, escúchenme bien, su diplomacia a las iglesias, es cuando viene el problema. Ahora, ¿de quién es el mundo? De Satanás. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. Yo no estoy diciendo, hermano, no me malinterprete, que la diplomacia en sí es algo malo, ¿por qué no? Es algo que tiene que existir y es bueno si se usa adecuadamente. Pero cuando está corrompida, déjeme le digo algo, hermano. En la Biblia, la diplomacia nos habla de otras cosas. Como cuando confundimos y creemos que el ser astuto es algo bueno. La astucia es de Satanás. Porque usted creyó viendo a un personaje mexicano, ¿verdad? No contaban con mi astucia. Cuidado, eso no es bueno. Satanás era astuto, dice la Biblia. Ahora, el camino de la diplomacia corrompida, hermanos, y producida por Satanás en la iglesia, es el camino de las sonrisas. No tiene nada de malo, pastor. Es el camino de las mentiras. Es el camino de la hipocresía. Es el camino del encubrimiento, es el camino del engaño, de la adulación, del espectáculo externo
y de una falsa paz. Ese es el método, hermanos, que utilizan los políticos de hoy en día para conseguir sus intereses personales. ¿Alguna duda? Pero también la diplomacia mundana, hermanos, lo utilizan los falsos obreros, los falsos pastores, los falsos maestros, los demonios. Y algo espeluznante, es lo que va a utilizar el anticristo como un método para ganar al mundo, para engañar. De hecho, es el método que utilizó la serpiente antigua en el jardín del Edén, la diplomacia. ¿O cómo creen que llegó con Eva? ¿Cómo llegó? A ver, Eva, ¿qué les dijo Dios? No, pues tal. No moriréis. Lo que sabe Dios, que cuando comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Diplomacia. Porque si hubiera utilizado la confrontación, pues por supuesto que Eva no hubiera caído, ¿no? He aquí la diferencia. Y ahora vamos a ver pasajes que nos advierten de la diplomacia del mundo. Segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo 3. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Versículo 1. Vean cómo desde aquí ya nos está advirtiendo, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de qué, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vean, hermanos, aquí hombres y tiempos peligrosos, y es lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que pasa en todas las iglesias donde pulula la adulación? La diplomacia. No, ¿alguien pecó? No hay que juzgar al hermano. Hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Para qué le llamamos a su pecado? ¿Para qué lo confrontamos? Dios es amor. Diplomacia. Cuando dijo Cristo, repréndele. ¿No dijo así? Repréndele. Ya aprendimos lo que es reprender. Ahora vean 2 de Pedro 2, porque seguimos avanzando en lo peligroso. 2 de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo 1. 2 de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, vean lo que hizo Satanás, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vean, hermanos, ahora dice el apóstol Pedro que en estos tiempos van a venir falsos profetas. ¿Y cómo llega un falso profeta? Con una aparente diplomacia, ¿no? Hablando bonito, adulando, inflando vientres, hablándoles. ¿Cuándo les van a confrontar? Hablándoles de un evangelio que los va a hacer ricos y millonarios. ¿Ese es el evangelio de Cristo? Por supuesto que no. El evangelio de Cristo rompe, desgarra, hermanos, el alma, confronta, lastima, lacera, pero por amor, para sacarnos de nuestro error, para sacarnos de nuestro pecado, porque Cristo primeramente así lo hizo con nosotros. Y vean Apocalipsis 6, para que vean que no estoy mintiendo de lo que va a utilizar Satanás. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, cuando está hablando de los sellos abiertos, dice el versículo 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No entendí nada, pastor. Bueno, déjame le digo, aquí está empezando a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer caballo, ¿cómo viene? El primer jinete, ¿cómo viene, hermanos? En un caballo blanco. Y después dice que tenía un arco. Un arco, hermanos, es un arma de guerra. Amén.
pero le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? La flecha. Lo cual nos enseña que el anticristo va a venir a traer una aparente paz al mundo con su diplomacia. Es el método que va a utilizar. ¿A poco cree que el anticristo va a ser tan tonto de llegar y amenazar al mundo entero? Si usted ni ustedes no me adoran, no se sellan con mi sello, les voy a cortar la cabeza. ¿Creen que va a llegar así? No va a llegar así, imitando al Señor Jesucristo, con un arco, pero sin flecha, que significa una falsa paz, una diplomacia. Esa es la doctrina que nos hace pasar. Y eso es lo que tenemos que tener bien, porque es el mismo método que utilizará el anticristo para engañar al mundo entero con su diplomacia, el camino del mundo. Ahora, gracias a Dios, hermanos, que sabemos qué hacer. ¿En dónde encontramos eso? Fíjense, un libro antes del Apocalipsis, Judas, nos va a decir en 3 pasos rápidamente qué es lo que tenemos que hacer cuando el método que estamos utilizando no es el bíblico. Hay una corrección a tiempo que podemos nosotros utilizar como herramienta para ganar a nuestro hermano. Si estamos en una situación donde tengo un distanciamiento con un hermano o una hermana, no importa si es de la sangre o es de la iglesia, con mayor razón, hermano, usted vea si ha utilizado el camino incorrecto. Ya los vimos los dos. Vamos a ver ahora cómo lo solucionamos. ¿Está usted en Judas? No le voy a decir capítulo ni versículo porque solamente es un solo versículo. Un solo capítulo, perdón. Pero vamos a ver a partir del versículo 17. Judas 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vimos en Mateo, lo que vimos en Lucas. Amén. Lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, escarnecedores, que andarán según sus malvados deseos, sus vientres. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Versículo 20, a partir de aquí encontramos la solución. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para evitar el camino del mundo? Resolver el conflicto con la persona que tengo, hablando del perdón. Primeramente, hermanos, ya sabemos que hay condiciones. Amén. Usted no puede esperar que le pidan perdón si primero no lo reprende. Así es. Si no, ¿cómo se va a dar cuenta que cometió un error? Porque es posible que la persona crea que no ofendió. Por eso es necesaria una reprensión. ¿Pero cómo? Con amor. No con juicio, no con crítica, ni con otra cosa. Ni con odio, ni con rencor. Que lamentablemente es lo que más hacemos. Dice la Biblia, hermanos, edificarnos sobre nuestra fe. Se nos exhorta, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Amén. Eso ya lo aprendimos. Esto significa, hermanos, de edificarnos sobre nuestra santísima fe, que debemos de tener una relación sólida con Jesucristo, basada en un conocimiento profundo de su palabra y una confianza inquebrantable en sus promesas. Y algo que aprendimos el jueves, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que confiar más en sus promesas, en su palabra. Acuérdense, hermanos, arraigado significa estar afirmado en una cosa, establecer y afirmar a uno en una vida, en una costumbre o en un acto. Cimentado significa construir debajo de ti un fundamento profundo, estable en el conocimiento y comprensión del amor de Dios. Ahora, tenemos que edificarnos, volvernos a arraigar y cimentar para poder tomar el camino bíblico. Si no, hermanos, no se puede. Y acuérdense, hermanos, cómo es que vamos a tener discernimiento espiritual. ¿Se acuerdan que la hermana Pamela nos enseñó? Tenemos, hermanos, que leer la Biblia. ¿Cómo usted va a discernir lo que es bueno y es malo si no lee la Biblia? Por eso se le engaña muy fácilmente. Porque usted no está dispuesto a recibir una reprensión como lo manda el Señor Jesucristo. No tiene el estómago para recibirla ni el corazón para darla. Así que tenemos que estar cimentados
y arraigados en Cristo para poderlo hacer. Y eso es edificarnos sobre nuestra santísima fe. Número 2, versículo 21, dice ahí, conservaos en el amor de Dios. Vean, hermanos, ahora nos dice que nos conservemos. ¿Qué significa eso, hermanos? Segunda de Timoteo 1. Vaya usted a segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conservarnos, hermanos, significa que los problemas que asedian nuestras almas, las dificultades que vivimos, la maldad del mundo, el tiempo difícil que nos ha tocado vivir, no nos mueva del perfecto amor de Dios. Es decir, que nos conservemos en ese amor. Que conservarnos en su amor significa que nuestros corazones, hermanos, no se endurezcan por falta de perdón. Que no se enfríen. Que no perdamos la sensibilidad espiritual porque no supe corregir o confrontar una situación que me terminó desanimando de algo que pasé desagradable. Por eso, hermanos, les digo, Satanás es astuto. Si usted siempre está esperando la diplomacia, sepa usted quién está detrás de ella. Si usted de verdad aprende a recibir la reprensión, sepa usted que está recibiendo la voluntad de Dios. Por eso es difícil aceptarlo, pero así es como funciona y como somos sanos en la fe, como decía Tito. Así, hermanos, ni nuestro corazón se endurece, ni se enfría, ni perdemos la sensibilidad espiritual. ¿Saben por qué usted se desanima tan fácilmente, hermano? Porque usted, hermano, no se conserva en el amor de Dios. Usted se conserva a través de las relaciones interpersonales y cree que si están en armonía, es lo máximo. Primero, hermano, vea. Jesús le diría, hermano, no veas lo malo que te hicieron los demás. Ve el bien que te hice yo. Pero lamentablemente siempre seguimos el camino del mundo. Y siempre estamos a la defensiva. A mí nadie me va a regañar, a mí nadie me va a decir, ¿cómo se atreven a reprenderme a mí si yo soy más bueno que el pan? Cuando Romanos dice que no hay bueno ni uno. Solo. No hay bueno ni uno. Nadie, hermanos, es buena persona. Lamentablemente creemos que porque no asaltamos, no robamos, no asesinamos, somos buenas personas. Pero mentimos, insultamos, ofendemos. ¿Qué nos hace eso ser? Malas personas. ¿Qué necesitamos? Una reprensión. ¿Qué diferencia, verdad, hermanos? Por eso dice el apóstol a su discípulo Timoteo, conserva ese fuego. Aviva el fuego, aunque a veces pareciera una débil llama de tu ánimo para servir a Dios, pero que Dios no apaga, hermanos. Aviva ese fuego, refúgiate en su amor, consérvate en su amor y vive más cerca de Dios que nunca, para que te avives. Número 3, hermanos, versículo 22, de ahí de Judas. ¿Qué dice? Judas 22. A algunos que dudan, ¿qué dice que tenemos que hacer? Convencerlos. Segunda de Timoteo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo 2, versículo 23. ¿Están allí? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, vean, hermanos, ¿quién es el que concede? Dios. Les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vean qué interesantes palabras. Ante las personas que dudan, dice la Biblia que debemos de convencerlos, pero ¿cómo? Teniendo paciencia, para poder presentarles la verdad por medio de las Sagradas Escrituras.
Si usted va a reprender a alguien, hermano, tiene que ir con Biblia en mano. O sea, no puede usted llegar y decir, no, es que mira, yo creo que tú andas haciendo esto mal y así, no, hermano. Muéstrale el pasaje. Porque así con quien se confronta es con Dios. Y no salga con que, es que por ahí en un pasaje vi, es que por ahí vi un pastor en YouTube que dijo, no, hermano. Usted, si usted va a confrontar, ¿qué dice la Biblia que tiene que ir? ¿Quién? Usted y esa persona solos, con argumentos bíblicos, nada de que me dijo algo y tal, o me dijo fulanito. No, hermano, vaya usted con el pasaje, si no, mejor ni se meta, porque Satanás lo va a utilizar, pero para dividir. Por eso tenemos que seguir el camino que dejó Jesucristo, amén. Por eso es importante entender este tipo de procedimientos cuando se trata de las relaciones interpersonales, porque es la única manera de resolverlos con victoria para ambas partes, amén. Siempre, hermanos, las promesas de Jesús son sagradas y son efectivas, amén. Así que vean cómo el Señor. Ahora, nosotros, hermanos, para poder presentar la verdad, tenemos que no entrar en discusiones vanas ni agresivas, sino con paciencia, híjole, mostrándoles apoyados siempre en la Biblia cómo son las cosas. Es decir, usted tiene que llegar con capítulo y versículo, hermano, usted está en este error, mira, la Biblia dice, no mi abuelita o el pastor que sigue en YouTube, que nunca ora por usted, pero que es su ídolo, ¿verdad? Que tenga cuidado, hasta andan posteando ahí, ay esto, ay lo otro, aquello, muy espirituales, y al pastor ni lo pela, el que ora por usted todos los días. Bien, gracias, ¿verdad? Gracias por ello. Uno acostumbrado, unos como los árbitros profesionales. Pero vean, hermanos, tenemos que recordar que la palabra es la que tiene el poder para convencer. ¿Qué aprendimos el jueves? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Se acuerdan qué dice? Que la palabra actúa en vosotros los creyentes. Pero para que actúe, tú la tienes que leer. Si no, ¿cómo va a actuar? Si no, ¿cómo vas a poder convencer a alguien? No lo vas a convencer con tu linda carita, ¿verdad? Con tu gran carisma. Es posible que tengas muchos amigos gracias a eso, pero si no eres amigo de Dios, ¿de qué te sirve? Y así, hermanos, podemos llegar a convencer, redarguir y hacer que salgan del error doctrinal en el que se halla esa persona cautiva. Porque como dice el versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabía usted, amado hermano, amada hermana, que usted podía estar cautivado a voluntad de Satanás en su lazo por no saber corregir en el método bíblico, y que usted lo quiere corregir en el método humano, en el método del mundo? Recuerden lo que dijo Job, hermanos, que todo lo vence Dios y no el hombre. Amén. Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Hermanos, no somos nosotros los que tenemos el poder del convencimiento. Amén. Recordemos el ejemplo de Tomás, que también lo aprendimos el jueves. Muchos fueron los testigos de la revelación de nuestro Señor, pero estaban los 10 discípulos tratando de convencer a Tomás, y Tomás puso su argumento: hasta que no meten el dedo en su palma y mi costado y mi palma en su costado, no voy a creer. Y acuérdense que le dijo el Señor Jesús. Ahora, ¿reprendió a Tomás? Sí, lo reprendió, hermanos, porque le dijo: Tomás, ven para acá. No le dio un zape, ¿verdad? Que ganas, no le hubiera faltado. Pero le dijo: a ver, Tomás, mete tu dedo. Ahora mete tu mano. ¿Y qué hizo Tomás? Señor y Dios mío. Y le dijo el Señor, en verdad, y le dolió, les aseguro que le dolió. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Porque me viste, creíste. Le dijo la verdad acompañada de amor, pero le dolió. ¿Ya entendemos cómo se debe reprender a la persona? Bienaventurados los que ven, los que creen y lo ven. Ahí cambia la cosa. Nosotros no tenemos el poder de convencimiento, hermanos. Ahí está Tomás. Esto nos enseña que las personas
necesita el testimonio de la verdad y tener un encuentro personal con Jesús para que crean ciertas cosas y las comprendan. Pero también recordar, hermanos, que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es el único. ¿Con qué propósito, pastor? Versículo 23 y terminamos. Judas 23. Con esto, hermanos, terminamos. Vean lo que dice la palabra aquí, tan importante y tan imponente. Versículo 23. A otros salvamos, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. ¿Con qué propósito vamos a hacer estas tres cosas, hermanos? Con tal de salvarlos. Aquí es donde se culmina el procedimiento de Jesús. No es, hermanos, enjuiciar al hermano que me ofendió. No es atacarlo, no es hacerlo picadillo, no es juntarme con otros para expulsarlos hasta de la iglesia, echarle montón, no. El propósito final es siempre salvar el pecado. ¿Por qué? Porque se encuentra cautivo a voluntad del lazo del diablo. Así está preso. Por eso muchas personas ofenden con tanta facilidad. Por eso hay personas que se les da tan fácil estar juzgando, criticando, poniendo apodos, echando chismes, porque están cautivos en el lazo de Satanás, pero se creen buenos cristianos. Y es ahí, hermanos, donde, ¿qué tenemos que hacer con ellos? No, pues hay que expulsarlos, pastor. La Biblia dice en Timoteo, ¿no? Y en Tesalonicenses, con el tal de aún comáis para que se avergüencen. No, salvarlos, orar por ellos. Y aquí lo está diciendo el Señor. Segunda de Timoteo 2:26, ahí donde estábamos viendo las instrucciones del apóstol. Vean, hermanos, segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que, hermanos, debemos de tener compasión de los que no están firmes en la fe. Una persona que ofende fácilmente, una persona que entra en conflictos, una persona que le es muy dado al poner apodos, crear chismes, estar atando, ¿cómo se dice? Sembrando discordia, o como se dice vulgarmente, ¿cómo se dice? Cizaña. Hermanos, dice que no los juzguemos como enemigos, sino que los amonestemos como hermanos. Por eso Judas dice: rescaten a otros arrebatándolos del fuego, del infierno, de las llamas del juicio. A otros dice que les tenemos que mostrar compasión y hacerlo con mucho cuidado. Cuando dice aborrecer su ropa, no está hablando literalmente, ¿verdad? Porque aquí también se tergiversa este pasaje y dice: ya ve, pastor, ¿cómo yo a esa hermana que se viste inapropiadamente la puedo reprender? No, hermano, no habla en ese sentido. ¿Quién es el que convence de pecado? Hermanos, si usted, hermana, tiene el Espíritu, yo no le tengo que estar recriminando ni reprochando su manera incorrecta de vestir. Si el Espíritu vive en usted, usted sabe cómo debe de vestirse. ¿No es así? Usted sabe cuál es la manera cristiana que debe de vestir una mujer que dice que va a pasar bien. ¿Para qué me la voy a pasar ahí reprendiendo por lo mismo? Si usted va a venir bien vestida para el otro domingo porque yo le dije, pero no le convenció el Espíritu, ¿de qué sirve eso? Y es lo mismo en cualquier ministerio, en cualquier servicio. Si usted no le convence el Espíritu Santo, en vano son mis palabras. Así que tenemos que comprender. Por eso dice aborrecer su ropa. ¿Qué quiere decir eso? Aborrecer los pecados que contaminan la vida de esas personas. Es decir, sus procedimientos, sus acciones, sus hábitos. Eso es lo que tenemos que aborrecer, no a la persona ni su ropa como tal. Y eso es lo que significa arrebatarlo del fuego del infierno a quienes están también en un error doctrinal. Porque siempre, hermanos, cuando se vienen de otras denominaciones, hay confrontación en error doctrinal. Y tenemos la obligación de confrontar con amor, con pasaje en mano, a una persona de otra denominación su error doctrinal. Pero usted tiene que saberlo y tiene que estar fundamentado en las Sagradas Escrituras. Usted no puede llegar y solamente reprender a un hermano o una hermana
por alguna práctica que a usted no le parece bíblica. Tiene que ir con la Biblia. Y tiene que estar en las cartas de Pablo. Si usted le sale con un pasaje del Antiguo Testamento, hermano, póngase a estudiar. Ay, es que dice Éxodo, dice Levítico, sí, para los judíos. ¿Qué dice para la iglesia? Cartas de Pablo, cartas pastorales. Es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Leer. Si no, ¿cómo va a actuar en nosotros? Así que, hermanos, vean, hermanos, todo esto con el único propósito. Todo lo que vimos, hermanos, si se dan cuenta, al ofensor, el único propósito de todo lo que quería Jesús era salvarlo. Pedro no lo entendía. Y por eso llega y dice: a ver, Señor, Pedro, ¿verdad? ¿A cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta 7. Según el camino espiritual, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Porque el número importa, no, ¿verdad? Sino porque le están dando un número de perfección. El número 7 es número de perfección. Una persona madura en la fe resuelve todos sus conflictos con otros hermanos de esta manera, a la manera de Jesús. Sigue el camino bíblico, el camino de la confrontación, el camino de la reprensión. No sigue el camino de la diplomacia, que muchas veces queremos que en la iglesia todo sea diplomacia. Pues el Señor Jesús no lo ordenó, hermanos. El Señor Jesús ordenó la confrontación, y cada predicación es una confrontación con usted mismo, y usted tiene que soportar lo que el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo tenemos que hacer así, pastor? Santiago 5:20. Sé que siempre les digo, yo sé que hasta hacen memes de los pastores, ¿verdad? Cuando el pastor dice: con eso terminamos, y falta media hora. Así, hermanos, así es, y es real. Así que vaya usted a Santiago 5:20, y con esto sí termino. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ya estamos comprendiendo cómo se culmina todo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí: salvará de muerte un alma. Aquí también, para que aprovechen, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Un alma o una alma? Aquí está. Y cubrirá multitud de pecados. El perdón, hermanos, el camino bíblico, perdonar bajo las condiciones que Cristo nos ha dejado, cubrirá multitud de pecados. Hermanos, las puertas nunca deben de cerrarse a un pecador arrepentido. Nunca. Pero nunca deberían ser abiertas a alguien que ha sido reprendido de la manera que el Señor ha establecido y aún así no se arrepiente. Qué cosa, ¿verdad? Pero una vez que la persona se arrepiente, pide perdón, el pecado es perdonado y la persona puede volver a la comunión con Dios y con la iglesia. La iglesia es de Cristo, hermanos, ¿amén? No le pertenece al pastor ni a los líderes espirituales. La iglesia es de Cristo. Y uno tiene que proceder conforme a los requerimientos que el Señor ha dejado para resolver conflictos internos de la iglesia. Siempre, hermanos, es el camino de la reprensión. Y llévate esto en tu mente, hermanos. Cristo es poderoso, hermanos, para guardarnos sin volver a caer. Y a su vez, presentarnos delante de Dios sin tacha alguna, ni mancha, ni nada que nos impida gozar su gloria y su majestad. Todo propósito, hermanos, de Cristo al establecer estos principios bíblicos, Jesús quiere a todos llevarlos a la gloria. Pero tienes que seguir sus pasos, tienes que seguir sus procedimientos, tienes que seguir el camino bíblico, no seguir el camino del mundo. Pero como siempre decimos, hermanos, eso es su decisión. Ya sabe los beneficios, también las consecuencias. Hagamos una oración, hermanos, todos con sus ojos cerrados. Nadie esté viendo, por favor. Vamos a hacer una oración.